¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien, amigo, ahí donde estés. Les saludo en nombre de Jesús. Buen día, buenas noches, buenas tardes, a la hora que mires el video. Bienvenido a un corto video. Hoy vamos a tocar un tema interesante. ¿El cerdo se debe comer? ¿El cerdo se debe comer? Este es un tema controversial. A nosotros los adventistas, lamentablemente digo así, los conocen mayormente o nos conocen mayormente por no comer cerdo y por guardar el día sábado, ¿no? En realidad, amigos, eso, ¿qué dice la Biblia, no? ¿Se debe comer cerdo o no se debe comer? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿A quién debemos seguir? ¿A lo que dice la palabra de Dios o a lo que dice nuestro apetito? Esas preguntas vamos a responder en este video, mis amigos, ¿no? La iglesia prohíbe comer cerdo, la iglesia adventista. ¿O qué dice la palabra de Dios, más bien, amigos? En realidad la iglesia no te prohíbe nada, mis amigos. Vamos al texto rápidamente. Busca en tu Biblia Génesis capítulo 1. Primero vamos a leer Génesis, amigos. ¿Cuál fue el alimento que Dios quiso que el ser humano consumiera, ¿no? Al inicio, al jardín del Edén, vamos. Dios dio un mandamiento con respecto a qué es lo que debemos comer. Génesis capítulo 1, versículo 29. 1:29 dice ahí, voy a leer lo que dice, amigos. ¿Qué dice? Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Dice, toda planta que da semilla. ¿Qué más? Que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla también. O serán para comer, ahí está el mandamiento. ¿En qué momento dice carne? No dice, mis amigos. Entonces, Dios desea que nos alimentamos con verduras, frutas, o sea, en otras palabras, ser veganos. Eso era el plan de Dios. No era que comamos carne. Ahora viene la pregunta natural, ¿no? Y entonces, ¿por qué ahora se come carne? Ustedes conocen y saben, amigos, si crees en la palabra de Dios, la Biblia dice que hubo un diluvio. En el diluvio, mis amigos, pues todo se murió, ¿no? Ya no había plantas, todo se inundó, en otras palabras, todo se inundó. Y solo se quedó Noé en el arca y los animales que ahí existían, ¿no? Y entonces Dios ahí permitió que deberían comer carne porque no había otra cosa más para comer, ¿no? Y entonces Dios también ha puesto ahí leyes sobre la salud. No tiene nada que ver con que te obliga o no te obliga, ¿no? Porque la ley de la salud, amigos, si lo cumples, bien. Y si no lo cumples, contra uno mismo se hace daño, ¿no? Si Dios dice que debes comer esto, coma, pues, ¿no? Aquí está, ¿no? Clarito, bien claro el mensaje, que debemos comer todo lo que es saludable, ¿no? Y evitar posiblemente la carne. Pero yo, como todos ustedes, no somos veganos. Y entonces Dios establece una lista de alimentos después del diluvio. Esto está en Levíticos. Busca tu Biblia, amigo. Levíticos capítulo 11. Ahí está la lista de alimentos de animales autorizados por Dios que se deben comer. Capítulo 11. Todo el capítulo, léalo, mi amigo. Todo el capítulo. Por el tiempo no vamos a leer todo el capítulo, solamente del tema que estamos tratando, ¿no? Sobre el cerdo. Mire lo que dice el capítulo 11, del versículo 3 en adelante vamos a leer. La característica con respecto al animal cuadrúpedo, o sea, de 4 patas, ¿qué tipo de animales cuadrúpedos se debe comer? Y ahí está la característica en el versículo 3. De entre los animales, dice la palabra de Dios, de entre los animales de todo el que tiene pezuña hendida, y que rumia, comeréis. 2 características, pezuña hendida y que rumia. Y entonces ahí vienen los tipos de animales que no debemos comer en el versículo 4. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis esto. Por ejemplo, el camello. ¿Por qué rumia? Todavía lo explica la palabra de Dios. Rumia, pero no tiene pezuña hendida. O sea, tiene solamente una característica. Lo tendréis por inmundo. En versículo 5, también el conejo. ¿Por qué rumia?
pero no tiene pezuña hendida. También dice, lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, porque es rumia, pero no tiene pezuña hendida, las tendréis por inmundo. Y aquí viene el tema del cerdo. Versículo 7. También el cerdo tiene una sola característica. Dice ahí que tiene pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por impuro o por inmundo, ¿no? Por inmundo. Entonces aquí viene nuestro apetito, pero a mí me gusta el chicharrón de cerdo aquí en nuestro país, ¿no? Ahora que está promocionado a nivel mundial, ¿no? El chicharrón es rico, ¿no? Es delicioso, pero la palabra de Dios dice que no se debe consumir. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe, mi amigo. No reclamemos. Cuando se trata de la palabra de Dios, amigos, siempre decimos ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Pero Dios es nuestro creador y Él sabe, mis amigos. Por ejemplo, solamente un ejemplo. Si nos vamos al hospital, el doctor científicamente, lo primero que te prohíbe cuando estás mal de salud, ¿qué es? No comas cerdo, no comas pescado. Entonces, ¿por qué un especialista lo dice? Porque hay estudios, amigos, que no es bueno el cerdo, ¿no? Y Dios ya lo había dicho muchos años antes. Yo estoy acá, por ejemplo, en esta mañana, que siempre nos acompaña. Estoy acá con la mascota de la casa, ¿no? Con el gato. Acá está la característica. ¿El gato tiene pezuña hendida? No tiene, pues, amigo, mire. Tiene su almohadita, no. Rumia, tampoco rumia. Entonces no se debe comer gato, ¿no? Porque en algunos sitios también consume la pobre mascotita. Y más abajo habla sobre los animales acuáticos, los peces, ¿no? Los peces. Solamente voy a leer las características también. Con respecto a los peces, en el versículo 12 dice, todo lo que no tiene aletas y escamas en las aguas no los tendréis por abominación. O sea, peces. En el versículo 9 está, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en todos los ríos, estos son para comer. Eso es de los pescados, ¿no? Que tengan aletas y que tengan escamas. Si no tienen escamas, no. De los bichos, de los animales, de las aves también. Por eso le digo, lea todo el capítulo 11 y ahí usted va a comprender claramente. Ahora la pregunta es, ¿a quién? Pongamos una balanza, amigo, pongamos una balanza. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A nuestros apetitos o lo que es la palabra de Dios? En usted está la decisión y en mí. Dios quiere que hagamos caso a lo que Él dice. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por este mensaje. Es claro tu palabra, Señor. Solo ayúdanos a poner en práctica, ayúdanos a seguir lo que está escrito. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga hoy.